Claro, Es importante que también tomen nota. Vean, ayer estuvimos grabando al final de la sesión, en ese ejercicio, ahí cometí un fallo y después de por aquí, como estaba pasando con Juan Carlos. Y es un ejercicio muy típico en el sentido de que lo importante es siempre trabajar en las circunstancias trigonométricas y sabiendo que el radio. Entonces, es muy importante reconocer que cuando ustedes crean un proyecto, esta información este punto que me está dando un es un punto en el cual no está referido al ciclo geométrico. ¿Por qué? Porque este valor de acá está como que pueden alcanzar lo máximo para entre menos 1 y 1. Evitar de X por Y. Este valor ya es millón de significa que este punto está fuera del ciclo geométrico. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Estudiar para el ciclo geométrico. Entonces, yo vi un momento claro que estoy con el ciclo, ¿cómo se llama? En examen, prácticas y demás. Vamos a coger una muy clara para que ustedes vean qué podemos hacer en este caso, ¿verdad? El día de este punto, a una conclusión de ciclo geométrico, que es lo importante. Ya, esa es la idea. Porque podría parecer una parte de que resultaba si el punto pertenecía o no al ciclo geométrico. Lo vamos a decir para ver encontramos. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. La finalmente es decir, este punto que me estaba hablando pertenece al ciclo geométrico. Entonces, lo importante que ustedes no tienen es que en el ciclo geométrico lo que tenemos que hacer es considerar el problema y aplicarlo efectivamente bajo la fórmula que tenemos aquí al final de que X a la 2 aquí a la 2 es igual a la 1. Por esto es que se agarren estos valores de acá, ¿verdad? Y se aplica aquí el exámenes, ¿verdad? Y evidentemente en el caso del segundo ejemplo, que me dio por medio y un cuarto, a la hora de aplicar los multiplicadores, ¿verdad? No dio exactamente 1. Entonces, quiere decir que esto no pertenece a. Entonces, quiere decir que llegar y buscar un cierto relevante que comunique a este punto general en un punto de ciclo de la papeleta aquí. Entonces, vamos a llegar a esta que tenemos de idea. Vamos a coger esta información de acá. Ahorita le digo que vamos a averiguar. Para tener exactamente la misma idea de decir y comenzar a ir a la que hoy. Vamos a poner que está hablando de este ejercicio. Vamos a cambiar de información. Vamos a cambiar de y vamos a hacer para un grupo de preguntas. Entonces, por ejemplo, supongamos que no me están dando resultados. Vamos a cambiar el punto. Vamos a poner el punto cualquiera ahí. Vamos a poner eso no hace en la diferencia. Podemos poner el punto de digo, pongo el punto que me espera de ahí de los forma cuadra, no importa. Y ustedes, quiero que me calculen cuánto vale tangente el ángulo. Sí, ese caso, que me calculen esto. Que me calcule, que puede ser 1 menos
cosecharte a la doble vecina, vamos a decir, este caso, que genera. Y lo importante es vivir el punto en, en el círculo circular. El vivir el punto en el círculo circular. Vamos a hacer un ejercicio ahí para ver qué pasa. Entonces, en este caso, tenemos que entender que ese cuadro que está dando ahí no está detenido en el círculo geométrico, porque diga que ya una coordenada tiene el valor de 4, el mayor de 1, y el valor coordenada tiene el valor de dimensión de 2, que también es menor que menos 1. Entonces, el estilo que tengo que hacer, aplicar Pitágoras repetidamente. Vamos a hacer el equilibrio para que lo busquemos bien y no pase que se, ¿verdad? Vamos a hacer primero la circunferencia. Pero yo no pongo la circunferencia. Vamos a hacer aquí una coordenada. Pero vamos a aplicar Pitágoras. Y en el momento en que yo digo de una Pitágoras, recuerde lo que son las coordenadas. Menos, digamos, aquí está el sistema de coordenadas, ¿verdad? Aquí está el sistema de coordenadas. Entonces, quiere decir que va medio de para el 2 y aquí va 4. ¿Por qué? Porque el sistema de coordenadas está aquí, con el tipo de letras aquí, hacia este lado para cambiar de negativo y para arriba para cambiar de esto ahí. Entonces vamos a poner aquí un valor de 6 para decir que la pregunta, ¿verdad? Y vamos a añadir esto. Vamos a ver entre preguntas para simplificar. No de que desde que sí, 4 elevado a la más también 3 elevado a 2 sería elevado. Ahora tienes que recibir tu completamente conectado. Sí, es más, la dibujo muy bien y se supone que todo lo que está para una nueva entidad en la que estamos debe estar visto como ustedes lo ven, pero yo decía que solamente había los círculos más. Más técnico. Más técnico. Esto me parece 16 a 18, 24, 24. Entonces, 24 igual hacia la otra. Y ya pueden correr el 6, está por ahí, ¿verdad? Está por ahí, acotado, que queda 6, me quedaría más o menos para ir al 34. Pero, como el mismo te gusta, pues siempre va a tener una cantidad positiva. Por ser el radio, te va a encontrar acá, sería el radio que ¿qué es lo que pasa? Que para ti, como este señor va a ser el que va a subir como el radio, no ocupo que este señor sea el convierte en uno. Lo convierte en el número 1, valga 1. Entonces, cuando llegue a un lugar de este tipo para que valga 1, lo voy a dividir entre la X del 34. Y si yo divido entre el 34 a este segmento, lo voy a hacer también con los demás segmentos. Entonces, aquí sobre la X del 34, ahora aquí está la minutita, y aquí sobre la X del 34. Esto se hace por un de no semejanza de frente, ¿verdad? El diámetro va a cambiar de tamaño, pero no de forma. Entonces, yo tengo una idea de qué valor va a tener. Vean que este valor es negativo. Por consecuencia, va a ir a posición acá. Y si este valor es positivo, va a ir a posición acá.
Esto es que se va a hacer el famoso ámbito de referencia y los tipos de que el triángulo negativo hacia el lado, como este es positivo, va para arriba. Entonces simplemente voy a colocar ahí el triangulito para que me quede la figura que quiero trabajar. ¿Sí? Ahí va a quedar el triangulito. Y voy a llevar las medidas ahí. Ya, ya, ya este radio es círculo trigonométrico. Este va a una característica por otro lado, decir, 6 menos 6, raíz de 2 entre raíz de 34, y que va para arriba sería 4 entre la raíz de 34. Entonces, en esta función que estoy, ya con la figurita definida, ya con esto acá equivocada, me voy a dar la tarea de simplemente contestar las preguntas. Aquí nos vamos haciendo despacio, con una letra y todas las cosas, para que usted mismo haya que es lo que va a explicar. Entonces, si la hora tiene que calcular tangente, la pregunta A es tangente, entonces la gente cifra, acuérdense que la gente cifra es la de propuesta, es la de propuesta, no puedo decir. Y aquí está la cosita. Ese día después, aquí está frente a la cosita. Está 4, ese, la de 24. El día después, ya le hacemos menos 3, menos 3, raíz de 2, sobre raíz de 34. Hay que simplificar esa pequeña idea y tener más unidad. Antes de escribir bien esta fracción, poner por negro. 4 sobre raíz de 34 sobre menos 3 entre raíz menos 3 raíz de 2 entre raíz de 34. Vamos a ver por qué. Muy grande, nosotros tercio raíz de 2. Puede, vamos a ver, es que se va de 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Entre 6 más. Cuatro menos 2 menos 2 raíz de 2. N 3. Ahí está la respuesta. Ahora que la pueden hacer. ¿Vale? Bueno. Y en el caso de la otra pregunta, es decir, que quién es me pregunta que calcule 1 menos cosecante de cita a la vez. La cosecante, tenés que recordar que la cosecante es, vamos a hacer el procedimiento de 4 menos. La cosecante se divide como la hipotenusa entre el C de una cita. Y esto va elevado a la otra. Como menos la hipotenusa no se divide. Que fue que estamos en el círculo ya, ¿verdad? Sí. Que el radio va de 1, ¿verdad? Y el centro tiene el centro. El centro de cita, aquí está el frente, ¿verdad? 4, la vida es de 4. Y todo esto va elevado a la otra.
Hagan toda la operación, a ver cuánto le da. 4, 16. Uno, ¿vale? 1 dividido entre 4 y 70. ¿Vale? Venga, me he notado. A ver, lo hagamos otra vez. Menos me he notado. No creo. Este es el nivel cuadrado. No, este es el nivel. Y un cuarto dividido y el 1 dividido uno. Ok, vale. Uno menos. Uno menos. Aquí vamos. Para y van a fracción. Una cuarta. Cielo. Cielo y la guarda. ¿Muy bien? Vean que yo simplemente llegué y se me lo que hay que dar es un punto de cualquiera, ¿verdad? Simplemente lo buscamos llevando al centro psicométrico, que esa es la parte importante. Recuerden que en el centro psicométrico el radio debe ser 1. ¿Por qué puse esto aquí? Porque era negativo. Y el 4 para la derecha porque es positivo. ¿Verdad? Si los dos hubieran sido negativos, ¿qué pasaría con el centro? Sería para acá y para abajo. ¿Verdad? Y volvemos a aplicar esta tabla porque yo supo que este ocurra. Necesito que este señor se convierta en 1 para definir estos valores. ¿Verdad? Y simplemente contestar es lo que me pregunten. ¿Verdad? Vean lo que dice, defina el punto en el círculo trigonométrico. Pues el punto del círculo trigonométrico, recuerden que va X, Y. ¿Verdad? Eso es importante desde la pregunta de el punto del círculo trigonométrico, ¿verdad? Sería, recuerden que es todo punto que es de la forma X, Y. ¿Verdad? Y en este caso, la X es la coordenada menos C raíz de 2 raíz de 34, coma 4 2 raíz de 34. Este es el punto científico, ¿verdad? Otra forma de ver este punto era decir que esta X es el seno del ángulo y que la Y es el seno del ángulo. El seno del ángulo. Y ya sabemos que el seno simplemente lo puede llevar acá, cambiar el adyacente, que es de acá, el C, el ya va a ser, no le puedo usar el, ¿verdad? Y así sucesivamente, por un poco de más. Pero, ahí está, esa sería la respuesta que están viendo ahorita. ¿Cuál es el punto que está encima? Si vimos que esto daba del 9 cuarto, menos 9 cuarto. Ah, no, bueno, ustedes lo pueden verificar. No,
No sé, y cómo ven eso, para vivir, ¿verdad? Eso es, es un clásico, son clásicos, clásicos, clásicos. El detalle que se habló ayer en este caso y salada con este examen. Este tema nunca se ha visto en el segundo parcial. Este tema siempre se llegaba para la final y a veces ni llegaba a ver. Por lo mismo se decidió cambiarlo y cambiar de ya de orden de y ponerlo ahora para que este tipo de cosas van a encontrar mucho en cómo se llama en el examen de pie. Es bueno que conocemos la parcial. Hay prácticas, la práctica que les enviado que será bastante poco para la clase de hoy, que será la relación virtual, de ahí la tarjeta para que, como ellos nos dan la información de esto, ¿no? Por eso, vamos a contar la lista de ejercicios que está ahí y vamos a ir tratando de ejercicios algunos, ¿verdad? Para que se vean lo que dice ahí. Dice que la respuesta de los ejercicios que van a final de los que es el al final, yo estoy entrevistando después de la página 5, ya están las respuestas de los ejercicios, ¿verdad? Están todas las respuestas. Simplemente es y después tiene que buscar la respuesta. Entonces, aquí está. Consulte la persona docente en caso de duda o de que fuera algún negocio. Y si considera ser lo que vean que algo muy importante. Esto no es lo que nada que ver. Este es un ciclo kilométrico resume la medida angular de estos ángulos más usados en trigonometría, que son los ángulos especiales, que llaman así, son los múltiplos de 30 y los múltiplos de 45. En este caso, también como aquí, este acá, 30 grados, este 60, ya en el punto de relación, ¿verdad? Y no es memorizar estos valores. Es simplemente saber que es una relación que estos ángulos con estos valen por cuidado. Vean que se parece mucho este y este. En el sentido de que se relacionado estas medidas para acá. El de 45 solamente se va a relacionar con raíz de los sistemas, ¿verdad? Esto es que creía para estar interpretando una cosa, tiene que pensar, tiene ahora un negro, un raíz de dos, que raíz de entre dos. Si lo tenemos muy importante, se vaya a tomar en cuenta. Dice, se necesita la información que se debe solicitar, utilizar. Todos los años para instituciones acá. Quiero que lo primero que usted me diga es cuál es el ángulo de referencia cuando tenemos un ángulo que divide 200, perdón, menos 2400 grados. Ayer comentábamos algo que podemos hacer, porque el día de esto es que el ángulo comenzó a dar vuelta negativamente, ¿verdad? Menos de 60, de 60, de 60, y en algún momento se aproximó, debe estar exactamente 2400 grados Celsius. Ustedes quieren saber cuál es el ángulo de referencia. Lo importante es que usted encuentre un ángulo que esté completado en el intervalo de 0 a 360. Entonces, como esta cantidad es negativa, yo debería comenzar a sumar algo para que quede positivo, ¿verdad? Lo pueden hacer tanteando, viene sumando a esa cantidad de 90%, viene sumando 370 grados. ¿Tenían? ¿Verdad? Todo lo tenemos. Podemos medir los 1000%, le voy a ir sumando 370 grados a fin de ver en qué momento, perdón, a fin de ver en qué momento ese ángulo está en el intervalo de 0 a 360. Vean que todavía falta mucho, ¿verdad? Voy a sumar de varias veces 360. Perdón. Pues 60, vaya, que ahí voy viendo que ya casi voy a, perdón, más,
360, aquí ya está lleno, y me falta simplemente sumar una vez 370. Vean que el ángulo que estamos hablando ahí es el ángulo que debería ser 120 grados. Lo que interesa es llegar a ese ángulo y de ahí salir a la referencia, ¿verdad? Es decir, menos 2000% de grados es lo mismo que decir 120 grados. Eso es lo que geométricamente estamos tratando de hacer, ¿verdad? Entonces, este ángulo alfa se vincula con 120 grados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto mide el ángulo de referencia? Pues simplemente recuerdo que 120 grados y qué cuadrado está. Y yo dibujo aquí 120 grados. Igual, en el 2 grados. Dibujo esto acá, este acá mide 120 grados. ¿Y cuánto va a medir el ángulo de referencia? Que es el que se forma siempre con el eje X. Esto es el ángulo de referencia. ¿Cuánto es el mismo tiempo? ¿Cuánto llega el ángulo hasta aquí? Cuando está aquí, ¿cuánto mide el ángulo? La verdad, la luz está cerca. 180 grados, debe ser muy poco, miren, de cerca atrás. Y la respuesta sería 70 grados. Sería el ángulo de referencia. La otra forma de hacerlo, después de ir a agarrar todo el ángulo, vamos a buscar todo esto, menos por 1000% y lo dividimos del centro para saber cuántas vueltas está dando el círculo. Ahora hay vueltas negativas. Entonces, quiere decir que si yo le sumo 6, me saca esa cantidad. Si lo multiplico por 360, ¿verdad? Me está llegando a esa cantidad que son menos 240, ¿verdad? Entonces, si le subo 360, me envía 50, que es el mismo A. Si tú lo hubieras tomado como un negativo, te llega ahí todo menos 240. Disculpen que le dije que le para no gastar. Entonces, menos 240 viene quedando aquí, aquí llegó a 90, aquí llegó a 120, menos 240 llegó aquí. Ven que este va a ser la final que es menos 240 y este lado es 120, ¿verdad? Ya lo mismo lado final. Esto me garantiza que el ángulo de referencia seguirá siendo el ángulo de la. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vean que lo que piden ahora en la pregunta es: son dos ángulos determinados con positivo y los negativos del ángulo, ponte mi cero. Eso está súper sencillo, porque tiene que ser con estas radianes. La vuelta completa, lo que es lo del suma o del resto son 2pi, para una vez pasado radianes, tener radianes. Que simplemente, como dice el teléfono, hay que hallar un ángulo que sea potencial, no positivo, negativo, de beta, que es igual a esto. La recomendación es agarrar este valor de un píxel y suple por restre 2pi. Y va a ver que se va a tocar un ángulo terminal. Entonces, vamos a cambiarlo para llevarlo a otro lado y tratar de entender. ¿Ok?
Tenemos ahí el ejercicio, los ángulos de nada, positivo y negativo. Si está radiante, súbele, súbele, réstele, dos. Esto es cuando los ángulos están en variables. Que ahorita es una bendición, ¿verdad? El diferenciado, tiene que agarrar el ángulo, convertirlo al lado, y te da las cosas, y pues mal ya no, dos pisos, no es mal equivalente en cada porque es de 30 grados, y tal, y demás. Y aquí simplemente, como están variables, vamos a agarrar el ángulo terminal sería igual a 11 píxeles más 2 pi. Este es un monstruo. 11 pi sexto le sumo 2 pi. Hágame esta suma. Esto da 12, esto da 23 píxeles, 23 pi. Ya contesté los ángulos terminales. Ahora, pero contesté positivo. Ahora el no negativo. Que voy a agarrar este valor. Que es 11 píxeles. Y le voy a restar 2 pi. Hágame ahora la resta. Esto daría 12, 11 menos 12. Daría 11, 12. Un pi. Ok, esto da menos un pi. Todavía es negativo. Es, aún no es negativo. Es, ahí estaría la razón. Esa respuesta 11. Sí, porque no tiene 12. 11, repito, 12. Está bien. Ahora tenemos ángulos terminales. No positivos. Me contesto es, súmele y réstele esta cantidad. Ya que es la misma. Ya la misma cantidad. Si por algún efecto este valor segundo me hubiera quedado todavía positivo, le vuelvo a restar a 2 pi, o sea, le damos una vuelta más. Y esas serían las respuestas. Vamos a ver si las publican acá. Todos ángulos terminales, ahí está. El ángulo de referencia en los pi cerca. En este ángulo de referencia, no estamos calculando mucho. Voy, lo dibujo y me hacen esta pregunta. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Será menos pi cerca. ¿Y cuánto es el pi cerca? Ahí está. Un poco comercial. Aquí hay esto. Vamos allá. Sí, está bien. Y tiene todo. Ya. ¿Me quieres decir? Ok, de cuál era el que decimos aquí, para que ustedes contesten, ¿verdad? A el dibujito, vea que es negativo, ¿verdad? Voy a llevarlos a simplificar la parte. Bien, voy a llevar a entonces, este, vamos a ir a este.
Bueno, y el ángulo de referencia, el ángulo de referencia, el ángulo alfa igual a la matriz, ¿verdad? Pero ¿verdad? Solamente el valor de el píxel, ¿verdad? Ahora, lo que ya tienes que trabajar, hay que ubicar los 35, qué cuadrante está, y ver cuánto tiene el ángulo, que estamos por terminar de dinero y de 5 píxeles. Ya trabajando, ya vengo, voy a ir. Porque